Aleluya. Gloria a Dios. Ya estará planeando el viaje la hermana. ¿Qué día me voy? Que ya tengo papeles. Aleluya. Bueno, hermano, el que esté esperando documentos, el que esté esperando que se agilice la situación suya, que me lo diga, porque dice que la oración del justo puede mucho. Muchas veces nos quedamos callados, pero la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos que tener esa confianza, hermano, que pedirle al Señor, Él te va a oír lo que tú pides, ¿verdad? Sabemos que muchos hermanos han venido aquí y gloria a Dios. Sabemos que muchos hermanos aquí no tenían empleo y ya casi toda la iglesia está trabajando, gloria a Dios. Y declaramos que aquí no habrá ningún parado. Lo declaramos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Y el que no tenga empleo, que venga y me visite después. Que vamos a estar orando por ahí hasta que se le abra esa puerta de bendición. Nosotros somos hijos de un Dios poderoso, hermano. De Rey, de Reyes, del Señor de los señores, del dueño del oro y de la plata. Y tenemos que creer como hijos suyos. Muchas veces dice, Señor, ya no te lo pide más. Ah, que ya no me lo va a pedir. Pues toma, ahí lo tiene. Eso ha dicho la hermana Crista. Ya no te lo voy a pedir más. Ah, que no me lo va a pedir. Pues toma, ahí lo tiene. Gloria a Dios. Dios es poderoso, hermano. Tenemos un Dios que es vivo, que es real, hermano. Todos hemos pasado por experiencias que nos asombran, ¿verdad? Sobrenaturales. Y decimos, ¿esto cómo puede ocurrir? El otro día voy a dar un pequeño testimonio, que viene un varón a orar todos los martes aquí. Es un nuevo creyente, pero se está enamorando de las cosas de Dios. Mi hermano Juan. Y decía que le habían pasado la ITV de su coche con montones de cosas. Decía, yo no sé, pastor, vengo asombrado. Vengo porque esto no lo hace nadie. Esto lo puede hacer nada más que Dios. Porque decía, le habían sacado esto, el coche le echaba humo, como un pistón les perdía. ¿Esto qué es? ¿Cómo va a hacer? Y yo estaba preocupado. Pero seguro que eso me lo fueran echado para atrás, no sé. Pero ha sido un milagro de Dios. Dice que cuando fue parado le dijo al hombre, vamos a mirarlo otra vez, antes de irse. Dice, lo miró otra vez y ya no echaba humo. Aleluya. Ya estaba bien, se había ordenado todo. Dice, bueno, pues toma, te lo voy a dar, pero contrólalo, ve controlando. Dice, me sacaron por las luces, por las ruedas y por el pistón, por 3 cosas y me la dieron. Gloria a Dios, hermano. Y él venía, él mismo, no que lo digo yo, él venía asombrado de algo que es sobrenatural, que eso no sucede en estado normal, ¿verdad? Y yo he dicho muchas veces, hermano, yo muchas veces voy a aparcar con un furgón de 4,5 metros y digo yo, y hago así, encuentro en la puerta sitio, ¿a dónde voy? Digo, ¿esto cómo puede ser? Pero yo no lo digo, lo dicen los que vienen conmigo. Dice, pastor, pero ¿cómo que tiene sitio en la misma puerta? Digo, yo no sé, eso es Dios al quien yo le sirvo y del quien yo soy, que me dé la puerta abierta. Me dé al parque en la puerta para que yo no me fatigue. Pastor, ¿usted viene a hacer la mudanza? No, no voy. Bueno, ahora no vaya para encontrar sitio. Eso me dicen. Eso me dicen. No vaya para encontrar sitio y un camión entero cargado. Ya van preocupados, pobres. ¿Por qué? Porque han visto el favor de Dios cuando vamos a hacer los trabajos. Hasta Dios te abre la puerta. Entonces son cosas que las queda para ahí. No me enseñoreo sobre ellas, ¿verdad? Pero veo que la gloria de Dios va con aquel que le busca, que le encuentra, ¿verdad? Que le halla, con aquel que le pide, que le clama. Por eso digo, hermanos, no dejéis de clamar a Dios por vuestros hijos, para que Él los guarde. No depende de nosotros. Nuestros hijos pueden ir desencaminados, pueden ir para allá y para acá. Pero Dios es el que lo va a alinear cuando tú se lo pides. Te lo entrego. Es tuyo, para ti, Señor. Guárdalo, cuídalo, protégelo. Que no me avergüence este hijo, esta hija. Padre, en el nombre de Jesús. Y cada día hay que orar por ellos. Porque este mundo ofrece muchas cosas que los desvía de la verdad, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendientes en estas cosas. Qué bendición, me alegro de veros a todos. Que la paz de Cristo esté con ustedes, con vuestras familias. Y que si Dios quiere, nos vemos en el retiro, ¿verdad? Todo el que pueda venir.
sabemos, va a ser un día de bendición. Vienen 6 pastores de fuera con sus respectivas familias. Va a ser de bendición, ¿verdad? Entonces los que puedan ir, los que no puedan venir, el domingo no hay culto. No va a haber culto porque estamos en el retiro, ¿vale? Para los que no puedan venir por cualquier cuestión, no estaremos aquí porque estamos en el retiro. Que cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos, ¿verdad? Para lo que queráis estamos, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, los que puedan ir un día, los que no puedan ir, o los que les falten algo para ir, ya nos arreglamos. Dios dice que nos ayudemos los unos a los otros, que no sea porque les falte el dinero, porque si no tiene este viaje, pues cuando tenga lo abona, hermano. El caso es que no se pierda la bendición, ¿verdad? Nosotros lo que podamos ayudar, le vamos a ayudar. No queremos que se quede ningún hermano porque no tenga dinero. Que me lo diga y yo se lo pongo y cuando cobre o tenga, me lo paga y ya está. Se lo paga la iglesia, que lo haremos del fondo, ¿vale? Que no lo hagan porque no tengan dinero. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Dele un fuerte aplauso al que vive. Al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Santo. Hermano, yo estoy seguro de que el Madrid-Barcelona no se lo pierde hoy nadie. ¿Verdad? ¿Verdad? Por lo mismo teníamos que ser cuando hice un retiro mío a punto. Me apunto el primero. Porque eso es un festival de gloria. Eso va a ser de bendición para mi vida. ¿Verdad? Dios ve tu sentir. Yo no me lo pierdo. Pues con el retiro debía de hacer lo mismo, hermano. No te lo pierdas. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Y para no llevarme enemistades con ninguno, que gane el mejor esta tarde. Gloria a Dios. Porque ya veo a alguien que viene del Madrid, otros del Barcelona por allí. No. Hay que ser neutral con los hermanos. Que gane el mejor. Bueno, queridos hermanos, vamos a estar buscando nuestras Biblias. En el libro de Lucas. El evangelista Lucas. Gloria a Dios. Santo, poderoso. Lucas capítulo 17. Desde el versículo 26 hasta el 30. Esta semana está tratando el Señor conmigo en esta palabra. Y digo, Señor, bueno, si es de tu voluntad, yo la voy a predicar, vamos a aprender. Yo también he aprendido en esta semana, estudiando, buscando concordancias, ¿verdad? Que nos puede llevar a la verdad. No se pierdan los miércoles el programa de radio, ¿verdad? Que está siendo de mucha bendición. Nos llaman de muchas partes a que oremos por ellos. ¡Qué bendición! Por eso, conéctense, pidan sus oraciones también en el programa de radio. Inviten amigos, pásenles los enlaces cuando los pasamos para que oigan. Porque si están trabajando y nunca vienen a la iglesia nomás, a lo mejor ese día ponen la radio porque tú se la has pasado y le llega una palabra directa del Señor a su vida. Que no quede por nosotros, hermano. Que no quede por nosotros. Dice que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Nos llamó una persona de Barcelona, ¿verdad, hermano Deimar? Para que oramos por ella, porque estaba pasando por una situación difícil. Gloria a Dios, ¿verdad? A lo mejor tú le puedes pasar lo que yo les paso a ustedes, lo pasáis a sus contactos y ellos pueden, bueno, ¿qué manda? Vamos a escucharlo. Y ahí el Señor le va a meter una directa para que ordene, para que corrija, para que aprenda, para que siga, para que crezca, para que se levante, ¿verdad? A su vida. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Además, la palabra de Dios te santifica, te limpia y te edifica. ¿Cómo va a ser eso? Sí, hermano. Yo conozco a personas que estaban atadas por situaciones de su pasado, cosas que me han pasado. Yo mismo también, yo me incluyo. ¿Verdad? Y cómo
el Señor, a través de su palabra, cuando nos ponemos, Él te va limpiando a través de la palabra. Nada se puede resistir a la palabra de Dios cuando está en ti. Y lo que no es de Dios, se va. Por eso cuando pasamos por circunstancias difíciles o nos hacen liberaciones, ya sea en esta iglesia o en otra, sigamos limpiándonos a través de la palabra, porque es la que limpia y santifica. ¿Cómo puede ser? Sí, hermano, la palabra parece que no, pero te va limpiando, te va santificando, te va haciendo ver las cosas de otra manera. No insistimos, si insistimos es por algo, ¿verdad? Porque yo puedo insistir en la palabra porque el Señor la ha hecho conmigo. Además, cuando me llamó a servirle, me dio conocimiento de Dios quiero. Y doy gracias a Dios porque hay un grupo de hermanos que se están viniendo los domingos a estudiar la palabra. Como son varios grupos, varios estudios, unos se van arriba y otros se quedan aquí abajo. Pero esto es para todos, para el que lo quiera. Yo siempre lo anuncio, pero el que quiera aprender es gratis. Hermano, porque eso te va a hacer crecer a ti y ayudarte a ti para que tú ayudes a otros, ¿verdad? Y eso es lo que pretendemos, que a través de nuestra experiencia y ejemplos otros puedan aprender. Es lo más importante. Bueno, entonces, ¿lo tienen? Lucas 17, desde el 26 al 30, dice así de esta manera. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, como fue en los tiempos de Noé, como fue en los días de Noé, dice el Señor Jesucristo. Esto lo habla Él. Si vais al 22, dice, y dijo a sus discípulos, el que estaba hablando era Jesús aquí. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice el Señor Jesús, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día que se manifieste Jesús en este mundo, como en los días de Noé. Padre Santo, Dios maravilloso, te doy gracias por tu pueblo, por la decisión que ellos han tomado en esta mañana, Señor, de venir a tu casa a aprender de tu palabra. Gracias por su vida. Te pido que tú los bendiga a cada uno de los presentes, también a los que no hayan podido venir por cualquier cuestión, Señor, que tú la sabes. Y te presentamos esta palabra, Señor, dándote gracias por ella, Señor, por este evangelista, Señor, que fue Lucas. Aparte de evangelista, fue médico también. Te damos gracias por tu siervo que se preocupó, Señor, buscar con excelencia todos los hechos que ocurrieron para que todo fuera de la manera más certeza y posible, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu siervo. Y te pedimos en esta mañana que tú nos enseñes a través de esta palabra cómo debemos de andar nosotros en nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos también enseñar a otros. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermano, estaba estudiando yo esta palabra y veo, hoy en día la arqueología se ha convertido en una ciencia que en vez de desmentir lo que dice la Biblia, lo avala. Vemos, si os metéis en internet y estudiáis la zona donde llovió fuego como una área volcánica, es donde se encontraba Sodoma y Gomorra. Un lugar verídico que ocurrió y que está totalmente desértico porque allí llovió fuego, ¿verdad? Y fue como una evolución volcánica como lo que pasó en la isla de La Palma hace un año, que eso sí lo vimos nosotros, que está todo fundido. Pues así quedó aquello, ¿verdad? Y la arqueología, ¿verdad? Los estudiosos dan certeza de que eso ocurrió. Hay otro que me llamaba la atención en los rollos del Mar Muerto, no sé si lo han escuchado, ¿verdad? En 1947, un pastor se le perdió una cabra, una oveja, y fue corriendo detrás de ella.
y la cabra se metió en una cueva. Y él se metió buscando a su animalito. Y allí encontraron una vasija muy antigua, del siglo I, ¿verdad? O antes del siglo I, donde cuando lo abrieron, descubrieron que había unos rollos, le dicen los rollos del mal muerto, en la cueva de Qumrán se llama. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que muchos no creían, la arqueología, porque después cuando él descubrió eso, empezaron los arqueólogos a descubrir toda la cueva, a empezar a excavar, a buscar más cosas. Encontraron por lo menos 350 manuscritos del pasado, guardados en ánforas de barro, selladas con los sellos de la cera, ¿verdad? Ahí no entró nada, pero como estaban en una cueva, pues no se deterioró tanto por la lluvia y por todas estas cosas. Duraron. ¿Para qué? No fue por casualidad que se le perdiera la ovejita al cabrero. Es porque tenían que encontrar aquello para decirle al mundo que todo lo que estaba escrito era verídico. Porque habían pruebas testificales de lo que teníamos en este momento, concuerdaban con lo que había en el pasado. Algo extraordinario, algo maravilloso. ¿Pero por qué? Porque Dios lo permite que sea así. Todavía tendrán que aparecer muchas cosas. Por ejemplo, la tumba del rey Salomón todavía no la han encontrado. Sabemos que fue enterrado en la ciudad de David. Pero no ha aparecido. Pero sí tenemos la tumba del rey David, que fue su padre. Porque yo la he visitado en Jerusalén, ¿verdad? Y está en el monte de Sión, en la ciudad de David. Tendrán que ir apareciendo más cosas para que todo lo que está escrito sea verificado y que sea cierto. Amén. Entonces, las cosas no pasan por casualidad. Y cuando el Señor Jesucristo dijo que sería como en los tiempos de Noé, lo dijo por algo. Lo dijo por algo. En los tiempos de Noé, hermanos, si aquel que estudia la Biblia y que medita en ella, sabe que solo se libraron 8 personas, ¿verdad? Pero vamos a aprender según lo que está escrito por él. Entonces, estos hallazgos nos recuerdan los juicios que enfrentaron estas generaciones pasadas por sus pecados. ¿Por qué vino la destrucción de Sodoma y Gomorra? Por sus pecados. Porque hacían, ahora lo vamos a estudiar sobre la palabra, iniquidades, malicias de las más grandes, que tú, ni a la realidad la supera la ficción. De lo que hacían en aquel tiempo, igual que hoy está pasando en estos tiempos. Entonces esto es una advertencia. Cuando lo dijo Jesús, fue una advertencia para su generación, para los que él estaba hablando en aquel día, para sus discípulos, para todos los que vivían. Pero como no se ha cumplido todavía, esa profecía también nos incumbe a nosotros, porque nos puede pasar a nosotros. Al no cumplirse, está por cumplirse. Y yo tengo que estar preparado para que cuando ese día venga, Dios me haya haciendo las cosas bien, para que no vaya a la extinción. Porque cuando vino lo de Noé, fue una extinción del mundo. Acabó con todo, pero preservó a Noé y a su familia, porque dice que Noé era justo. Decía el rey David, no he visto justo desamparado, ni su familia que mendigue el pan. Si nosotros somos justos, Él nos guarda a nosotros y a nuestra familia. A Noé le guardó a su esposa, a sus hijos y a sus nueras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Noé era justo. Y la palabra no se contradice, ¿verdad? En cierta ocasión Jesús habló de la similitud que habría entre los días de Noé y Lot con esta generación, con la suya y con esta. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. Los días de Noé y Lot. Nuestro Señor Jesús nos da algunas señales para que nosotros podamos observar y saber que su día está cerca, porque si no se cumplió antes, está a punto de cumplirse. No sabemos si será de 20, de 30, de 40 años, o será dentro de 2 años o 3. No lo sabemos. Porque dice que no lo sabe nadie, solamente lo sabe el Padre. Entonces,
¿Para qué nos da esta palabra? Que para que podamos comparar las similitudes, ¿verdad?, de cómo eran antiguamente y cómo somos ahora, si nos parecemos en algo. Porque él dice que será como en los tiempos de Noé y de Lot. Y tenemos que averiguar, ¿verdad? El apóstol Pedro dice que esta historia, en la Biblia, dice que esta historia deben de servirnos a nosotros como una advertencia, para que nosotros seamos advertidos también por aquello que le ocurrió a aquellas ciudades y a aquellas naciones, ¿verdad? Como a Noé y a Lot. Para quienes después de eso vivieran vidas impías. Claro, yo te digo a ti el mensaje. Si tú estás viviendo una vida que no es agradable a Dios, cambia. Porque si no, puede llegar la extinción a tu vida. Igual que llegó a la vida de ellos, puede llegar a la nuestra, porque no andamos conforme como Él dice que andemos, ¿verdad? No somos justos, porque hacemos cosas injustas, y a Dios no le agrada la injusticia. Vamos a leer lo que dice Pedro, segunda de Pedro 2, 5 y 6. Para que vea que esto lo dice el Señor a través de su siervo, ¿verdad?, del apóstol Pedro. En el versículo 2, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los pecadores, los injustos, los malvados, los que hacen lo malo y no hacen lo bueno. Esos son los impíos. Y sí, hemos dicho el 6 también, ¿no? Y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo para la generación de Jesucristo y también para esta generación, porque todavía no ha venido el Señor y Él ha prometido que vendrá en su segunda venida. Pero antes de que venga la destrucción, ¿verdad?, nosotros tenemos que ser listos para que a nosotros no nos coja. Ser listos como Noé o como Lot, que también dice la Biblia que era un varón justo. Y en eso tenemos que aprender, hermano. En aquel día la gente no estaba consciente de un juicio, que un juicio se acercaba a su vida. Leo la palabra. Ellos no lo sabían, no lo tenían. Como hoy en día, ¿quién va a saber que mañana va a venir una destrucción? Nadie. Pues antiguamente tampoco, pero vino, ese es el problema, que vino. Dice así, en Lucas, desde el versículo 26 al 29, yo lo leo, que es el que me oye. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dice que los destruyó a todos. Gloria a Dios. En los días de Noé la gente era adicta a la violencia, hermano. Ahora lo vamos a ver. Era adicta a la violencia y a la inmoralidad. Nosotros tenemos que hacer un símil, ¿verdad? Porque el Señor nos está diciendo que hagamos una similitud de lo que antes fue, que por eso fueron destruidos y por lo que ahora somos nosotros y también fue la generación de Jesucristo. ¿Verdad? Tenemos que hacer un símil. No es que haya nada malo en comer, beber, casarse, de eso no hay nada malo. Lo que pasa es que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. De igual forma, en estos tiempos las personas están concentradas en sus vidas diarias, en sus deleites, en sus pasiones, en sus entretenimientos. Hoy en día pasa lo mismo. Y el Señor nos está advirtiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ignoraban que Dios lo iba a sorprender un día.
Hoy en día las personas viven como si nada. Se creen que esto no va a ocurrir. No sabemos cuándo, pero puede ocurrir igual que le ocurrieron a ellos. Ellos de un día para otro, ¡pum!, vino la destrucción. Es de un día para otro. Dice el Señor que nadie sabe el día ni la hora, pero que vendrá, vendrá. Y en eso tenemos que apercibirnos nosotros en qué, en cómo andamos, en cuáles son nuestras prioridades, cómo caminamos. ¿Somos justos? No lo somos, ¿verdad? Y en eso el Señor nos está percibiendo en esta mañana para que no ignoremos que un día puede venir la destrucción o la extinción en nuestras vidas, como pasó en la vida de Noé y en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a leer el 2 y el 4. A ver qué nos dice ahí. Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir confirmando la palabra, ¿verdad? Para que aprendamos de ella. Dice, ¿cuántos creen en Dios aquí? Amén, gloria a Dios, eso está muy bien. Dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Mira lo que dice la palabra. A todos los que estamos aquí, a todos, porque creemos en Dios, porque somos cristianos, porque nos hemos bautizado e intentamos humildemente hacer su voluntad cada día. ¿Verdad? Mira lo que dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Aleluya. Santo, poderoso. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción, ¿cómo? Repentina. Como los dolores en la mujer encinta. ¿Y qué pasa? Y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ya no estamos en tinieblas, porque Dios nos rescató de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes a lo que Él nos dice, ¿verdad? Porque todo, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere decir este texto? Que a nosotros no nos tiene que sorprender. Que venga lo que venga, que pase lo que pase, que Dios me guardará de todo mal. Eso es lo que tengo que creer yo. Pero para creer eso tengo que hacer conforme a lo que Él me dice que haga. ¿Estamos claros en eso? ¿Cuántos dicen amén? Amén, eso. Tenemos que estar claros, hermano. Si no me paro y repito. Entonces, por tanto, no debemos cometer el mismo error que aquella generación. ¿Por qué? Porque ya somos cristianos. Andamos conforme a la voluntad del Padre. ¿Verdad? Obedeciendo al Hijo porque por Él llegamos al Padre. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Y qué pasó con aquella generación? Que se condenaron, hermano. ¿Por qué? Por su indiferencia. ¿Qué indiferencia? Que por aquí no entra y por aquí no sale. Que pasamos de lo que nos digan. Decimos, sí, amén, pero después hago lo que me da la gana. ¿Verdad? Si somos indiferentes a la palabra, podemos tener consecuencias. Y en aquel día no seremos salvos, sino seremos condenados. ¿De qué forma? No sabemos, hermano. Yo he visto las bombas como caían en Gaza, ¡pum! Y ahí no quedaba nada. ¿Verdad? He visto cómo caían en Ucrania, ¡pum! Y ahí desaparece todo en el momento. Dios nos libre de guerra, de muerte, de tantas cosas que hay. Pero es así. No te das ni cuenta. En un abrir y cerrar de ojos dice que ha ocurrido todo. Hermano, y llegó la destrucción a estas ciudades, sí. Y está verificado por los arqueólogos que eso existe y está ahí. Y que vino esa destrucción con fuego. Y azufre, llovieron del cielo, como dice que serán en los últimos tiempos también. Y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Haciendo la voluntad del Padre, hermano. Haciendo la voluntad de Dios nos preparamos. ¿Ustedes creen que hay mucha diferencia en lo que tenemos ahora con lo que había antes? Mira lo que dice
el apóstol Pablo de los tiempos postreros, de estos tiempos. Se lo dijo a Timoteo. David, mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Mira, en los postreros tiempos los hombres serán así. Vamos a leerlo. Está en segunda de Timoteo. Vamos a verlo. Segunda de Timoteo 3. Versículo del 1 al 4. Mire, hermano, que lo que se está hablando aquí, ya los profetas lo sabían lo que iba a ocurrir porque está escrito y tienen que suceder. Y cuando el Señor Jesucristo dijo que sería como en los tiempos de Noé, lo sabía, porque conoce el corazón del hombre. Pero Él no quiere que nos pase a nosotros y por eso hoy nos está trayendo su palabra para que nosotros aprendamos de su palabra. Mira lo que dice. También debes de saber esto, os dice el Señor, también debéis de saber esto, que en los postreros días, en estos que estamos, vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todo eso es lo que había en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Lot, ahora vamos a ver los escritos, lo que dicen. Aquí no nos inventamos nada, hermano. Lo que dice el Señor en su palabra es lo que tenemos que decir, nada más. Prepararnos, verificar, que sea cierto, que lo corrobore una escritura y con la otra. Yo no puedo decir aquí lo que a mí me parezca. Yo digo lo que dice la palabra. Entonces, Señor, la similitud, que el Señor nos dice que tengamos, la advertencia que nos da el apóstol Pedro, es que observemos las similitudes con lo que pasó antes y con lo que está pasando ahora. Y que a nosotros no nos coja eso. Eso es lo que quiere el Señor. Que a nosotros no nos cojas. En los días de Noé la maldad creció a niveles intolerables. ¿Cómo así, pastor? Sí, así. Y hoy en día, bueno, ya no ha dicho el apóstol Pablo, se lo dijo a Timoteo lo que iba a haber en estos tiempos. Pero es que el Señor nos dice hacer diferencia. Nos está advirtiendo para que hagamos similitudes, para que entendamos en el contexto que nos puede ocurrir más adelante. No sabemos el día. Génesis, vamos a Génesis 6, versículo 5. Dice, ¿lo tienen? Gloria a Dios. Dice, en los días de Noé la maldad creció a niveles intolerables. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y si leéis el versículo 6, os va a golpear bastante, porque dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué le dolió? Porque eran muy malos, porque eran muy crueles, desobedientes, amadores de sí mismos, ávaros, solamente buscaban lo malo. Eso no va con nosotros. Amén. Muy poco amén, hermano. Eso no va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso no puede ir con nosotros. No puede ir. Gloria a Dios. Si hay algo que en estos tiempos se ha incrementado es la maldad. En esto, mucha maldad. Inseguridad. Amenaza. ¿Verdad? Muchas amenazas. Conozco a muchos que han venido otros. Es que me amenazaban, me ponían un impuesto. Amenazan en todas partes. Como te vean un poquito ya te están amenazando. Y eso es inseguridad para tu vida.
los que cobran impuestos en los países de donde venís vosotros. Aquí también hubo un tiempo donde cobraban impuestos a los que tenían negocio. Era una banda terrorista armada y se le llamaba la ETA y estuvo haciendo 20 años crímenes aquí en esta tierra. Pero todavía eso pasa en otros países. Aquí lo hemos exterminado, gracias a Dios, ¿verdad? Y a la sociedad que se ha opuesto a eso. Pero en otros países están todavía. Amenazas de guerra, como dice la Biblia. La delincuencia, ¿verdad? Nada más tenemos que ver telediario. ¿Cuántos de aquí ven el telediario? Las noticias. ¿Cuántos de aquí? ¿La ven? Vale. Pues mira. Oímos de homicidio, de robo, desigualdades, abortos, adulterio, familia desintegrada, un sinfín de pecados, como en los días de Noé. Todas esas cosas que yo he nombrado, que la dicen las noticias diarias, son aborrecibles a los ojos de Dios. Todas ellas son aborrecibles y las escuchamos todos los días. A ver si no estamos como en los tiempos de Noé. Los pecados de Sodoma y Gomorra son parecidos a los de nuestra sociedad. ¿Cómo dice usted eso, pastor? Sí. Lo digo yo porque lo dice la Biblia, no porque yo lo quiera decir. Vean lo que dice Ezequiel 16, versículos 49 y 50. Ezequiel. ¿Lo tienen? Dice así. Aquí te explica cuál fue la maldad de Sodoma, hermanos. Te lo explica. Esto fue un profeta de Dios, 500 años antes de Jesucristo. Pero los otros ya habían pasado muchos miles de años. Pero las cosas se van pasando de unos a otros, de hijo a padre, porque los judíos son así, enseñan las escrituras, de pasa de hijo a padre, de hijo a padre. Y mira lo que dice este profeta. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Estaba haciendo una comparación con Jerusalén. Mira lo que fue Sodoma. Soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Solo miraban por los suyos y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Eso lo hizo el Señor cuando ve toda esa clase de pecado que había en Sodoma y Gomorra y fue advertida, pero no hicieron caso. Igual que muchos hoy en día no hacen caso, hermano, y cualquier día lo que les pasó a ellos, Dios nos libre que nos pase a nosotros, porque ya conocemos las advertencias que hay sobre todo aquellos que hacen pecado y hacen iniquidades y hacen transgresiones y hacen cosas que a Dios no le agrada. Miren los pecados que nos habla el profeta Ezequiel, por los cuales fueron condenados: soberbia, gula, avaricia, ociosidad. ¿Ustedes creen que eso no pasa hoy en día? Injusticia social. Estos mismos pecados son los que ahora vemos en nuestros tiempos, hermano. También hay otro pecado que quiero que miremos en Génesis 19, 5 al 7. Génesis 19. Arriba en el título pone destrucción de Sodoma y Gomorra. De todos los que he dicho todavía hay más. ¿Creéis que hay más? Pues sí, hay más. Dice el 5, 19, 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Sabéis lo que es conocerlo, verdad? En la Biblia.
No para que se lo presentaran, sino para violarlos. Para abusar de ellos. Homosexualidad. Le daba igual que fuera hombre, que fuera lo que fuera, que fueran hijos de Dios. A ellos les daba igual. ¿Y ustedes creen que no hay esa perversión hoy en día? Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí. Y dijo, el 6. Y dijo en el 7, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, porque querían abusar de esos hombres, los mismos hombres. Como era un hijo de Dios y guardaba lo que estaba en su casa, mira lo que les dijo. He aquí, en el 8, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Hermano, la perversidad era tremenda. Igual que hoy. Ya es que no tienen escrúpulos, lo hacen a la vista de todo el mundo. No hay que señalar a nadie, es el pecado, hermano, pero no se arrepienten. Tenemos que orar por tanto que hay, porque la destrucción viene. Ustedes sabéis, dice Pedro, que estas cosas van a pasar. Ustedes sabéis que esto tiene que pasar. Pero que a nosotros no nos pase, hermano. Pero que a nosotros no nos pase. Esta es la advertencia que el Señor nos da. Estos pecados encienden la ira de Dios. Estos pecados. Las cosas que no son de Dios, que no van en el orden de Dios, encienden la ira. La desigualdad, la injusticia, los homicidios, los asesinatos, todo lo que hemos hablado en esta mañana, encienden la ira de Dios. Y al que va mal no le puede ir bien porque va mal. Cuando vea el mal, dice el Señor, apártate. Y tenemos que apartarnos, hermano. Y orar por aquellos que tienen venda en sus ojos. Dice la Biblia que no solo miremos por lo nuestro, sino por lo de los otros. Hermanos, si hay gente atada, vamos a orar por ellos, vamos a hacer cadena de oración. Si hay alguien en nuestra familia que tenga esa circunstancia que le haya pasado, ese problema, ¿verdad? Porque eso lo mete el diablo en nuestra carne, en nuestro pensamiento para confundirnos, ¿verdad? Lo sabemos, que no es contra carne ni sangre, dice la Biblia, sino contra principados, potestades de las tinieblas que vienen a confundirnos, ¿verdad? Y a lo mejor la persona es buena y es sencilla y ayuda y todo, pero eso lo tiene confundido, ¿verdad? Hoy en día vemos muchas calamidades y ya no te digo secuestro de niños para quitarles los órganos y venderlos, hermano. ¿Tú te crees que eso le agrada a Dios? ¿Que la ira va a venir sobre esas personas que hacen tanto daño? Pero es una advertencia para nosotros porque cuando llegó la destrucción llegó para todos, fue una extinción. Solo libró al justo Job y a su familia. Vino a condenar al mundo. Yo no quiero que esto sea un duelo, hermano, pero el Señor es el que nos lo dice, el Señor Jesucristo, que estemos atentos a las cosas que están ocurriendo para que no nos pase a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestra familia. Que oremos por ello, ¿verdad? Que cualquiera puede tener una situación de esta en su casa. No estamos exentos, pero tenemos que orar con ello. Porque Dios nos va a librar de todo mal. A nosotros y a nuestra familia. ¿Verdad? Créanlo porque el Señor no miente. Tanto los días de Noé y Lot ignoraron la advertencia, que es lo que estamos hablando aquí, que no ignoremos la advertencia del juicio que vino sobre ellos y que vendrá sobre nosotros. Porque el Señor dice que va a pasar, y si va a pasar, nosotros tenemos que estar apercibidos y no ignorarlo, sino hacer lo que dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso, háganlo, hermano.
Amén, lo voy a hacer, así es, así será. Eso es amén. Génesis 19, del 12 al 14. Y dijeron los varones a Lot, los varones eran los ángeles que vinieron a librarlo. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tiene en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Lo van a destruir. Va a venir la destrucción. Vemos como en aquellos días los habitantes eran muy indiferentes. Cuando se les anunció el mensaje de juicio, eran indiferentes, pasaron. ¿Sabéis lo que pasó? Os lo voy a decir yo porque lo dice la palabra. Hoy en día, lo mismo que antes, en aquellos tiempos, muchos se burlan de ese día y creen, hermanos, que son fábulas. Creen que son fábulas y la mayoría lo rechaza pensando que esto no va a ocurrir, que esto es un rollo, que esto es mentira. Yo lo escucho por ahí. Esto es un rollo, esto llevan diciendo que va a ocurrir, pero nunca ocurre. 120 años se tiró Noé predicando que iba a ocurrir. Y no lo creyeron. Se reían y se burlaban de él. Pero ¿sabe qué pasó? Ocurrió. Y cuando quisieron venir al arca, la puerta ya estaba cerrada. Que no nos pase a nosotros eso. Jesús advirtió a su generación que debido a las distracciones de los asuntos cotidianos, comer, beber, casarse, jugar, esto, lo otro, no puede pasar a nosotros. Nos puede pasar igual, hermano. Porque el Señor no te va a advertir por gusto. Te advierte cuando hay un peligro inminente. Y estamos viendo lo que está pasando en la sociedad y lo corrompida que está el mundo. Pero ¿qué hicieron? Priorizaron antes sus deleites que las cosas de Dios. Antes sus deseos que las cosas de Dios. Antes sus placeres que las cosas de Dios. Antes sus afanes que las cosas de Dios. Antes sus entretenimientos que las cosas de Dios. Gloria a Dios santo. Y no se arrepintieron. Y cuando se dieron cuenta, ¿sabe qué pasó? La puerta estaba cerrada. Ya mismo vamos a terminar. Otra cosa que yo he visto, hermano, que dice la palabra, que nos cierra la puerta, son las excusas. Siempre estamos poniendo excusas para hacer lo que dice Dios que hagamos. Después va a venir una pregunta, pero antes voy a leer el texto. Lucas 14, desde el 16 al 24. ¿Lo tienen? Dice así. Entonces Jesús les dijo,
una parábola para que entendáis y entendieran ellos en aquel tiempo. Y que yo entienda también. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. El primero dijo, es que he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. ¿Por qué? Porque pusieron excusas a las cosas de Dios, hermano, como hoy en día. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que ir para allá, es que tengo que hacer aquello. Pero para Dios, ¿para cuándo lo dejas? Priorizaron antes sus cosas que las de Dios, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. Y es triste, hermano. Es triste que demos siempre a Dios el último. Porque después cuando queremos algo, ¡ay Dios mío, ay Dios mío! Vemos a Dios primero. Pero cuando no hace falta, pero cuando tenemos planes, pasamos de Dios. Y es triste, hermano. Es muy triste. Tengo hasta ganas de llorar. Porque el espíritu se contrista cuando no obedecemos. Y dice que ninguno de aquellos que él le dijo, ponte en orden, y nos pasaron de él con las excusas, entraron. Se les cerró la puerta a todos ellos. Priorizaron antes los asuntos de la vida, comer, beber, juntarse con sus amiguitos y amiguitas, con los asuntos sociales. No tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Está bien. Por encima de las cosas de Dios, pusieron otras cosas. Y Dios no le agrada eso, hermano. Voy a hacer una pregunta. Cierren sus ojos y mediten ahí. Ahí, en un momentito. Mediten. La pregunta es, ¿cuáles son tus prioridades? Te dejo que medites 10 segundos. Te las queda para ti. Piensa en 10 segundos. ¿Cuáles son tus prioridades hoy, mañana, pasado, esta semana? ¿Cuáles son tus prioridades? Este año, ¿cuáles han sido tus prioridades? Gloria a Dios. El día del Señor, hermano, está cercano. Está cercano. Porque hay muchas similitudes. El Señor nos muestra a través de su palabra. Ezequiel nos dice que cómo era lo de Sodoma. Nos dice el Señor qué pasaba con Noé. Y estamos viendo muchas similitudes, ¿verdad? Y Él cuando nos advierte es por algo. El apóstol Pedro es contundente en sus palabras, hermano. Y nos muestra 3 ejemplos del castigo que vino a partir, de parte de Dios. Nos muestra 3 castigos que vino de parte de Dios por causa de la iniquidad de aquella generación que fueron muertos todos, menos Lot y sus 2 hijas y menos Noé con sus yernos y con sus hijas. Se libraron 8. Y de una ciudad entera se libraron 3, porque hasta la muerte de Lot cayó. Segunda de Pedro 2:49, 2:4 del 4 al 9 que vamos a terminar.
Hermano, piensa en cuáles son tus prioridades. Llévatelo a tu casa. Medita esta semana. Dice que el que medita en mi palabra de día y de noche, ¿verdad? ¿Qué vamos a poner de aquí delante en nuestro camino, verdad? Porque no sabemos ni el día ni la hora, sino la palabra se va a cumplir, que eso sí lo sabemos. Segunda de Pedro 2, 4, 9 dice lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándole al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, de los pecadores, de los transgresores. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados de aquel tiempo, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Gloria a Dios. Y el 9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? El Señor nos va a librar a nosotros si obedecemos lo que dice su palabra. Y dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. A los injustos los va a poner a un lado. Y le va a decir, ya llegará vuestro tiempo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué 3 ejemplos nos da aquí? Primero, los ángeles que no guardaron su dignidad a rebelarse con Dios, que son los ángeles caídos, los demonios que operan en este mundo, que vienen a traicionar, a robar, a destruir y a matar, y están aquí, porque se rebelaron contra Dios. Segundo, los habitantes antes del diluvio por su maldad. Dice que su maldad era intolerable, era algo tremendo. Tercero, para los corruptos de Sodoma y Gomorra, eran corruptos, eran viciosos, eran hacedores de mal, de todo lo malo. Todos ellos recibieron su castigo, hermano, todos ellos. Pero Noé y Lot fueron librados aquel día, como nosotros. También podemos librarnos del día del juicio que viene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros también podemos ser librados del juicio que viene si obedecemos su palabra. Si hacemos conforme a lo que Él nos dice, hermano. Si quitamos las injusticias de nuestra vida y priorizamos lo que es prioritario para nuestro gozo, nuestra libertad, nuestro bienestar y nuestra vida y la de nuestra familia. Conclusión. En la actualidad vivimos tiempos muy parecidos a los días de Noé y de Lot, donde el pecado y el rechazo al evangelio conducen al juicio. Hermanos, estamos viendo, gloria a Dios que están creciendo las iglesias, gloria a Dios que están viniendo muchos más hermanos por las oraciones de los justos, es verdad, pero la mayoría, nosotros podemos ser un 3% de todo lo malo que hay. Entonces hay un 97% malo fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque rechazan lo que estamos hablando hoy aquí. Rechazan lo que se predica a través de la palabra del Señor, lo rechazan. Dice que es mentira, que es un rollo, que si esto, que si lo otro. Bueno, allá ellos, ¿verdad? Nosotros lo único que debemos es de confiar, ¿verdad? Nosotros debemos de confiar pacientemente que Cristo venga por su iglesia antes de que llegue ese día. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, gloria a Dios. Limpiémonos de toda inmundicia, hermanos, para que ese juicio no llegue a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios.